Tengan todos muy buenos días. Hoy continuaremos con el desarrollo de la historia de la criminología. Para ello les daré una breve retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Definíamos a la criminología como una ciencia interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo. El término criminología fue expresado por primera vez por el famoso Pablo Topinard. También decíamos que en 1938 Franz von Liszt fue quien definió a la criminología como la ciencia que tiene como objeto la etiología criminal. En 1940 Hans Abrahamsen le agregó al concepto de Franz von que la criminología, además de estudiar la etiología del delito, trata de curar al delincuente y prevenir la conducta criminal. Más adelante René Resten afirma que la criminología es la aplicación de la antropología diferencial de factores criminógenos como los biosociales. Gunther Kaiser concuerda con que la criminología era la ciencia del delito. Hans Goppinger dice que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria y surge con la comisión y la evitación del crimen. En 1961 se descubre la malformación cromosómica XYY y se cree haber encontrado la causa del crimen. Ante esto los psicólogos plantearon que esto era insuficiente para explicar el comportamiento criminal, ya que era un factor de predisposición. En 1940 Benjamin Mendelssohn fundamenta su clasificación en la correlación de culpabilidad entre la víctima y ofensor y perfila a la víctima de acuerdo a ciertos rasgos vinculados a los delitos y sostiene la teoría entre hay relación inversa entre la culpabilidad del ofensor y la del ofendido. Y clasifica a las víctimas de la siguiente manera: primero, víctima inocente, en la escala de Mendelssohn está ubicada en una escala del 0%. Segunda, víctima de la culpabilidad menor o por la ignorancia, hay un cierto impulso voluntario al delito ya que el sujeto por su propia voluntad causa el estarse revictimizando. Tercero, víctima tan culpable como el infractor, es la víctima voluntaria. Cuarto, víctima más culpable que el infractor, víctima provocadora, ya que ésta incitan a que la ofenda se expone al crimen. Quinta, víctima por imprudencia, es la que determina el accidente por falta de control. Sexta, víctima más culpable o víctima infractora, comete una agresión al infractor que la victimiza el resultado de la legítima defensa. Séptima, víctima simuladora, es la que busca hacer caer en error al tribunal o provoca equívocos a la justicia. Octava, víctima imaginaria. Aquí entra los megalenos, los histéricos, los hipocondríacos y los puberes. Con ello Mendelssohn concluye que las víctimas pueden ser clasificadas en tres grupos. Primera, víctima inocente. Segunda, víctima que ha colaborado en la acción nociva y también en la infracción recíproca. Tercera son las víctimas que cometen por sí la acción nociva, son las víctimas agresoras, simuladoras o imaginarias. Por lo tanto se tendrán dos tipos de victimización según Mendelssohn. La víctima primaria es una experiencia individual directa de la víctima en el delito. Esta experiencia supondrá diversas consecuencias en la víctima de índole física, psíquica, económica, social, etc. La victimización secundaria. En esta el Estado es el victimizador porque a través de sus instituciones sigue revictimizando a la víctima. La victimización terciaria. En esta el delincuente se convierte en el victimizado por las diferentes instituciones del Estado. Para continuar seguiremos con la tipología del delincuente y, para ello ustedes realizarán sus exposiciones. Tomen un breve receso, comenzaremos en 5 minutos. Tengan todos muy buenos días. Hoy les expondré acerca de César Lombroso. César Lombroso no buscaba una teoría criminógena genética, sino un criterio que le permitiera diferenciar entre el delincuente y el enfermo mental. En ese tiempo comenzó a tener comunicación con Charles Darwin y con base al estudio que hicieron en el cráneo de un famoso delincuente, llamado Villela de su época, cuyo cráneo presentaba ciertas irregularidades que fueron común en los primeros delincuentes. Al toparse con ese descubrimiento, Lombroso empieza lo que
llamaría antropología criminal el 15 de abril de 1876 se puede considerar que es la fecha oficial en la que nace la criminología como ciencia, ya que ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, ya que Lombroso expone su teoría. A continuación les describiré los tipos de delincuentes según César Lombroso. El criminal nato. El criminal nace, no se hace. Lombroso llegó a la conclusión de que el criminal no es un hombre común sino que, por sus característicos rasgos morfológicos y psíquicos, constituyen un tipo especial. Algunas características son: menor capacidad craneana, frente hundida, gran capacidad orbotraria, la insensibilidad moral y una gran impulsibilidad y la falta de remordimiento. Otro tipo de delincuentes es el loco moral. Estos son hábiles en la simulación de la locura, tiene una gran pereza para el trabajo, son muy vanidosos, suelen ser inteligentes ya que todos sus delitos pueden justificarlos. Otro delincuente es el epiléptico. Este tipo de homicida tienen reacciones violentísimas, en la que después de haber cometido el delito quedan tranquilos y sin aparente remordimiento. La epilepsia se puede presentar de dos formas. Epilepsia real, es aquella donde hay ataques, el sujeto cae al suelo, echa espuma por la boca, tiene movimientos desordenados y compulsivos, llega a morderse la lengua. La otra es la epilepsia larvada. En esta se presentan los mismos sucesos, aunque sin ataque. Estos criminales son más peligrosos que los locos morales. El siguiente delincuente es el loco. Lombroso hace una diferencia entre los delincuentes locos y los locos delincuentes, siendo los locos delincuentes los enfermos mentales sin capacidad de entender o de querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es el sujeto que ha cometido un delito y después enloquece en prisión. Lombroso toma en consideración como casos especiales tres tipos de delincuente loco: el alcohólico, el histérico, el matoide. El delincuente alcohólico lo caracteriza a él porque el alcohol es un excitante que paraliza, narcotiza los sentimientos más nobles y transforma aún el cerebro más sano. Siguiendo con los casos especiales está el delincuente histérico. Se dice que es más común en las mujeres que en los hombres. Su carácter es muy cambiante, lo que los hace coléricos, feroces, fáciles a simpatías y antipatías súbitas irracionales. Tiene una verdadera necesidad de mentir. Por último, en estos casos especiales está el delincuente matoide. Estos escasean entre las mujeres. Sus crímenes son impulsivos, generalmente realizados en público, tienen delirio persecutorio, persiguen y son perseguidos, son querellantes y les encanta litigar. Ahora les hablaré de los delincuentes pasionales. El delincuente pasional siempre es inmediato, y la pasión que lo mueve es una pasión noble, distinguiéndose de las bajas pasiones que impulsan a los delincuentes comunes. Lombroso clasifica a los delincuentes por pasión en tres tipos: duelo, infanticidio y pasión política. Los delincuentes ocasionales, estos se dividen en pseudocriminales, criminaloides y habituales. Los pseudocriminales son aquellos que cometen delitos involuntarios. También son autores de delitos en los cuales no existe ninguna perversidad, y que no causan ningún daño social pero que son considerables ante la ley. También se encuentran en los delitos de falsedad. Los criminaloides son aquellos en que un incidente los lleva al delito, sujetos con ciertas predisposición pero que no hubiera llegado al delitos de no haberse presentado la oportunidad. La ocasión hace al ladrón. La cárcel como esta ahora es la ocasión para asociarse al crimen. Y por último están los delincuentes habituales. Son aquellos que no son adecuadas primariamente de los parientes, de la escuela. Estos criminales pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto porque no llegan a cometer delitos. Esta ha sido mi participación.
Tengan buen día. Gracias Julio por su exposición. Ahora continuará el estudiante Juan con su presentación. Buenos días licenciada y compañeros, hoy les expondré un poco acerca de Enrico Ferri. Enrico Ferri es conocido por su equilibrada teoría de la criminalidad, por su programa ambicioso, político criminal y por su topología criminal. Para Ferri el delito no es producto exclusivo de ninguna patología individual, sino que es un fenómeno social, y que además es el resultado de la acción de factores diversos, individuales, físicos y sociales. Ferri critica a Lombroso con su teoría del delincuente nato. El delincuente nace, no se hace. Entonces dice Ferri que, si el delincuente nace, no se hace, este no tendría posibilidades de cambiar o de readaptarse. Los factores que influyen en el delito, según Ferri son: primero, los factores antropológicos o individuales, constitución orgánica del individuo, constitución psíquica y caracteres personales de este como raza, edad, sexo, estado civil, entre otros. Segundo, los factores físicos o telúricos, clima, estaciones y temperatura. Tercero, los factores sociales, densidad de población, opinión pública, familia, moral, educación, alcoholismo, entre otros. Esta ha sido mi exposición, gracias. Gracias Juan por tu participación. Muy bien Elena, es momento de su exposición. Tengan todos muy buenos días. Hoy les hablaré un poco sobre Rafael Garófalo. Para Garófalo, el hombre delincuente responde a un modelo de deficiencia psíquica o moral, de carácter hereditario, con una falta de sentimientos altruistas, e incapacidad para vivir en sociedad. Garófalo crea una teoría para sancionar al autor de un delito, teoría de terribilidad. La temibilidad es la perversidad constante y activa que hay que temer de parte del delincuente. Tesis de la peligrosidad. Más tarde, se abandona esta teoría y se la reemplaza por la tesis de la peligrosidad como base de la responsabilidad criminal. Este autor establece 4 tipos de delincuentes. Primero, el asesino, criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer delito cuando se le presente la oportunidad. Segundo, el delincuente violento, le falta el sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. Tercero, el ladrón, el que atenta contra la probidad. Este sentimiento no tiene raíces en estos individuos. Le falta el sentimiento altruista y está influenciado por el medio ambiente. Cuarto, el delincuente lascivo. No encaja en las anteriores, podría ser delincuente sensual. Además, Garófalo define que la pena tiene por objeto defender a la sociedad de inadaptados y los socialmente peligrosos. En casos graves, a los primeros se les debe aplicar la pena capital y a los segundos abandonarlos en una isla. Además, impone 3 clases de penas. La primera es la pena de muerte para los asesinos. La segunda es cadena perpetua para los delincuentes violentos. Tercera, trabajos en colonias agrícolas de ultramar para los ladrones. Esta ha sido mi exposición. Tengan un feliz día. Muy bien alumnos, con esto concluimos la clase de este día sobre la historia de la criminología. Nos vemos mañana, tengan un feliz día.